Hola amigos, en el vídeo de hoy contamos con los consejos del canal En Abril Hojas Mil. Nos va a dejar acerca de cómo debemos de regar una orquídea. Bueno, si amas tus orquídeas y quieres que florezcan hermosas, cuidado, regarlas mal puede ser su peor enemigo. En este vídeo te mostraré los errores comunes que todos cometemos al regarlas y cómo mantenerlas sanas y felices. Si amas las plantas y quieres más tips para cuidarlas, suscríbete. Y si ya estás suscrito, déjame un like para que tus orquídeas sigan floreciendo siempre. El exceso de agua es el error número 1 con las orquídeas. A diferencia de otras plantas, las orquídeas necesitan un sustrato ligero y con buena ventilación. Si el agua se acumula en el sustrato, las raíces se pudren. Lo primero que debes hacer para saber si tu orquídea necesita agua, toca el sustrato. Si está seco, riega ligeramente. Si está aún húmedo, no le des nada de agua, espera que se seque. Las orquídeas prefieren pasar sed a estar ahogadas. A las orquídeas no les gusta tener sus raíces constantemente húmedas. Evita dejarlas en platos con agua, porque la humedad constante puede hacer que las raíces se asfixien. Usa un plato con piedras, o sea, un plato sobre el que pones piedras para que el agua drene y la maceta no esté en contacto directo con el agua. Así creas un ambiente húmedo sin que las raíces se encharquen. ¿Sabías que en tu hábitat natural las orquídeas crecen en árboles y están acostumbradas a estar suspendidas, donde el agua drena rápidamente? Pues sí, curiosamente están así colgadas de los árboles. No riegues las hojas ni las flores directamente, esto también las pudriría. Las orquídeas son muy sensibles a la humedad en sus hojas y flores. Cuando el agua se queda en las hojas puede causar hongos y enfermedades. Y es ahora cuando viene el consejo que nos da el canal En Abril Hojas Mil. Primero nos va a explicar cómo es una orquídea. Escucha con atención. Las orquídeas tienen un núcleo, que es esta parte de la que salen todas las hojas. Si lo mojas en cada riego y se queda agua acumulada, es mucho más probable que se pudra. Para regar sin riesgo, ahora nos da un consejo para que sepamos cómo debemos de regar nuestras orquídeas. Cuando veamos que las raíces estén blancas, escucha con atención. ponla en agua en un recipiente más bajito para que no llegue a tocar nunca el núcleo. Y cuando las raíces ya estén verdes, puedes sacarla, dejar que escurra y devolver a su sitio. Es importante regar solo el sustrato, sin mojar las hojas ni las flores, como ya te he dicho antes. Si ves que al regar se quedan gotitas en las hojas, sécalas suavemente con un paño. Esto ayuda a prevenir enfermedades. Un consejo muy importante que te voy a dar es que evites regar tus orquídeas con agua directa del grifo. Esto no debes hacerlo bajo ningún concepto. Resulta que el agua del grifo tiene minerales que pueden acumularse en las raíces y afectar la salud de la planta. Lo ideal es usar agua de lluvia o agua filtrada o embotellada. Pero si no dispones de ninguno de estos tipos de agua que te acabo de mencionar, lo que debes hacer es llenar una botella o recipiente con agua del grifo y dejarla reposar durante 24 horas antes de usarla con tu orquídea. Esto ayuda a que los minerales se asienten. Las orquídeas son plantas muy exquisitas en sus necesidades y en su entorno natural solo reciben agua de lluvia. Por eso les encanta. Como nos ha dicho arriba el canal En Abril Hojas Mil, una excelente manera de regar orquídeas es usando el método de inmersión. Sumerge la maceta en agua durante unos 10 a 15 minutos y esto le permite que las raíces absorban el agua que necesitan. Después las debemos secar para que escurra el exceso de agua recibida y es muy importante que te asegures de que drenen bien, la maceta en la que están colocadas, que tenga un buen drenaje para que salga todo el agua sobrante. Recuerda que no debe quedar agua estancada en la base bajo ningún concepto. Las orquídeas necesitan un riego cada 7 a 14 días, dependiendo de las condiciones ambientales de tu casa. Si hace calor, pues necesitarán agua más seguido, y si hace frío, pues menos. Las orquídeas tienen un ciclo de riego especial en invierno, y es que necesitan menos agua porque entran en una especie de hibernación, así que cuidado con el riego en esta época del año. Como curiosidad sobre las orquídeas, pues quería contarte, ¿sabías que las orquídeas son una de las plantas más antiguas del mundo?
Bueno, pues existen fósiles de orquídeas que datan de hace 100 millones de años. Su belleza ha cautivado a las personas desde hace muchísimo tiempo. Las raíces de las orquídeas no solo absorben agua, también respiran. Por eso es tan importante que no se encharquen y que tengan un sustrato aireado. Recuerda, para mantener tus orquídeas hermosas y saludables, no te excedas con el agua. Evita el encharcamiento y usa el agua adecuada. Tus orquídeas te lo agradecerán con una floración espectacular. Si te han gustado estos consejos, dame un like, por favor, a este vídeo. Y si quieres aprender más sobre cómo cuidar tus plantas y hacerlas florecer, suscríbete al canal. ¿Tienes alguna otra técnica para cuidar tus orquídeas? Déjamelo en los comentarios, que me encantará leer tus experiencias. También dime desde qué país me estás viendo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, tus orquídeas están en tus manos. Cuídalas bien para que te regalen con flores únicas. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo.